Señor, y voy a pedir que busquen en su Biblia, en el libro del profeta Jeremías, Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículos 16 y 17. Jeremías, después está de Isaías, libro de Jeremías, capítulo 6, versículos 16 y 17. En la medida que lo encuentre, puede ponerse en pie. Y antes de dar lectura, vamos a pedir a Dios que nos ayude hoy día en este tiempo de predicación. Señor, te damos gracias por darnos la bendición de reunirnos en tu casa de oración. Gracias por este bendecido culto. Gracias porque hemos venido a adorarte y eres digno siempre de toda adoración. Ahora, Señor, nos toca escucharte y queremos hacerlo con mucho cuidado, con mucha atención, con mucho respeto y reverencia ante tu presencia, y que podamos ser bendecidos por tu palabra. Bendice mi vida para poder entregar esta palabra conforme tú has puesto en mi corazón, y que tu pueblo y que todos los que están escuchando a través de las redes sociales sean muy bendecidos, confortados, fortalecidos, Señor, y prosperados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen: escuchen al sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron: no escucharemos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Bien. Si tiene su celular, por favor vaya a Facebook, a su Facebook, y allí en IMP Los Ángeles, IMP de Iglesia Metodista Pentecostal Los Ángeles, usted vaya a IMP Los Ángeles y ahí está el culto que se está transmitiendo. Compártalo, porque así más personas van a escuchar la palabra del Señor. Usted le coloca compartir y después le pone público, compartir ahora, y usted, sin moverse de su asiento, ya va a estar evangelizando, porque alguien de sus amistades del Facebook va a estar escuchando la palabra, ¿cierto?, que se va a estar diciendo hoy día. Así que yo les invito, les doy unos segundos para que lo hagan en su Facebook, pongan compartir y después me dicen cuántos lo compartieron para... esto lo vamos a hacer siempre en los cultos, porque así estamos evangelizando y estamos llegando a más gente con la palabra del Señor. La palabra de Dios va a tener un mayor alcance. Bien, quiero algunos minutos hablar hoy día sobre una invitación que no podemos rechazar. Y está basada en el mensaje que el profeta Jeremías entregó al pueblo de Dios, específicamente al pueblo de Judá, a las ciudades de Jerusalén especialmente. Hay un mensaje de juicio. El contexto en que el profeta le habla a la nación de Judá es que la nación estaba muy lejos de Dios, muy lejos del Señor, muy lejos de la religión verdadera, y
se habían apartado o degradado totalmente de lo que ellos tenían que hacer o habían sido llamados a hacer como pueblo de Dios. Habían caído en una idolatría tan profunda que desde el rey para abajo todos se habían apartado del Señor y aún más habían caído en adoración a ídolos abominables. Entonces, la cosa no estaba bien. Y como el Señor dice su palabra que al hijo que ama lo castiga, ¿cierto? Así dice la palabra de Dios. Y castigar significa disciplinar, ¿ya? Y Dios va a tener que disciplinar a su pueblo, lo va a tener que castigar, porque son su pueblo. Es como cuando usted castiga a sus hijos cuando se han portado mal, usted los tiene que castigar, con el dolor del alma usted los tiene que castigar, ¿cierto? Por amor, Dios también va a tener que castigar a su pueblo. Y en el capítulo 6, el Señor les advierte de lo que va a venir a ellos, y les dice que va a venir, ¿cierto? Del norte va a venir juicio contra ellos, va a venir castigo contra ellos desde el norte. ¿A quién se refiere? A los babilonios, al reino de Babilonia que va a invadir Judá, que va a invadir Jerusalén. Y el Señor les dice todo lo que va a acontecer. Pero en medio de este mensaje de juicio, en medio de este mensaje que para nosotros pareciera negativo, porque a nadie le gustaría que le dijeran que le va a venir juicio o le va a venir un castigo de parte de Dios. Pero en medio de este mensaje, el Señor hace como un paréntesis allí en el versículo 16 y les hace una invitación a su pueblo para que hagan algo, porque aún hay tiempo, aún es tiempo de revertir el juicio que va a venir. Y el juicio no era menor, porque del norte, la amenaza del norte, que era el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza, él estaba invadiendo todas las naciones alrededor. Y le estaba quedando la nación de Judá, los judíos. Y Dios había tenido misericordia de ellos, había retrasado este juicio. Pero ya no puede más porque el pueblo se entregó al pecado. Pero el Señor les da una oportunidad y hace un paréntesis y les va a hacer una invitación maravillosa. Y les dice, así dijo Jehová, o así ha dicho el Señor. Lo primero que les dice, párense en los caminos, deténganse en los caminos. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente que dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Cuando el Señor le dice párense, deténganse en los caminos, está ilustrando algo tan sencillo que cualquiera de nosotros ha vivido. No sé si a usted le ha pasado cuando ha ido por un camino o va hacia un lugar, a mí me ha pasado varias veces, y se encuentra, ¿a dónde? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? ¿Le ha pasado? Y llega un cruce, ¿será para allá o será para acá? Y a veces está tan señalizado, pero que igual nos enredamos y no sabemos para dónde ir. Y ahí ponemos el Waze y el Google Maps, todo eso, pero incluso igual nos enredamos. A mí me ha pasado más de una vez. Por eso lo digo con experiencia. Y de repente aparece alguien por el camino, un lugareño, que también me ha pasado por experiencia, y mi señora me dice, mira, preguntémosle a él nos puede ayudar.
Y pasa un caballero, un viejito, ¿cierto? Pasa, ¿cierto? Caballero, caballero, sabe que ando perdido. Voy, no sé, voy para Rancagua, por ejemplo. Pero no sé cuál es el camino aquí porque estoy enredado. Y el caballero le dice, mire, tiene que irse por aquí, tomar este. No, ese no es, este otro es, vaya por este y va a llegar. Y uno le agradece tanto y llega a su destino. Es un ejemplo tan simple, una ilustración tan sencilla que usa el profeta dado por Dios para decirle a su pueblo, lo mismo tienen que hacer ustedes. Deténganse, porque por el camino que van mal, van equivocados. Van rumbo a la ruina espiritual, van rumbo a la destrucción de su vida, pero pueden detenerse y pregunten cuál es el camino. Y mire, dice, párense, deténganse. Muchas veces en nuestra vida le damos, vamos, y no nos damos cuenta que nos estamos alejando del camino del Señor. Por eso es importante detenerse, hacer un alto. Quizá usted este año le dio, hizo todas sus cosas, entró en un afán, en una ansiedad y le dio, y estamos llegando al fin del año y es necesario detenerse un momento. Como lo dije días atrás en una reflexión a la iglesia, es necesario detenerse, parar y decir, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy por el camino que el Señor quiere para mi vida y tiene para mi vida? Pero ese detenerse es voluntario. No es que Dios lo vaya a decir, a ver, ¿para dónde vas? Te paras aquí. Depende de nosotros. Y en algún momento de tu vida tienes que parar, tienes que detenerte, tienes que hacer un alto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Voy por el camino que Dios me ha trazado? Y le dice el Señor a través del profeta, párense en las esquinas, deténganse, párense en el camino que llevan. Nótese que le dice en los caminos. Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Y quizás usted que me escucha a través de las redes sociales va por caminos que le parecen correctos, le parecen derechos, no, estoy bien, vamos bien por este camino y no se da cuenta que está equivocado. Pero como dice el proverbio, su fin es camino de muerte. Y el pueblo estaba llevando caminos que lo estaban llevando a la muerte, a la ruina y a la destrucción, tanto personal como de la nación entera. Deténganse en los caminos. Lo segundo que le dice, miren, observen. Es cuando usted, poníamos el ejemplo, se detiene, se baja del auto y observa. ¿Para dónde estará? Y ve los caminos. Si voy a Rancagua, no creo que este camino sea porque es camino de tierra. Pero este otro camino es asfaltado. Estamos hablando de una ciudad ya grande. Entonces usted observa, mira. Dios nos ha dado el discernimiento necesario para observar, para analizarnos, para discernir nuestros caminos. Y Dios nos da el discernimiento por la misericordia de Él para que miremos, observemos. Porque ninguno de nosotros, y disculpe que lo diga así, es tonto. Ninguno de nosotros somos personas inteligentes. Somos personas que Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría y podemos darnos cuenta si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Lo tercero que el Señor les dice, pregunten. Vuelvo al ejemplo. Preguntar. ¿A quién? A quien sabe. Si yo fuera a Santiago y pregunta a alguien, Señor, ¿dónde está la calle tanto? ¿Qué le diría yo? No me pregunte porque yo no soy de acá. Debemos preguntar a quien sabe, a quien entiende y a quien ha vivido este camino. Pregunten por las sendas antiguas.
cuál sea el buen camino. Porque el camino del Señor es un buen camino. ¿Y por qué es bueno el camino que el Señor ha trazado para ti y para mí? Porque me lleva a la bendición. Me lleva a la bendición espiritual, me lleva a la bendición de Dios, me lleva a estar con el Señor. Por eso es un buen camino. Tus caminos personales, lejos de Dios, no son buenos. Lejos del Señor no te van a llevar a algo bueno. Por muy bueno que se vea, por muy bonito que se vea lo que estás haciendo, pero si estás lejos del camino del Señor, no tiene buen fin. No te lleva a algo bueno, pero el camino del Señor es un buen camino. Voy en un camino seguro, voy en una senda segura, voy en un trayecto, en un trazado seguro que me lleva para el bien. Gloria al Señor. Pregunten por el buen camino. Cuando el Señor dice habla de buen camino, también es lo mismo que las sendas antiguas. ¿Cuáles eran estas sendas antiguas? Y también aquí es importante hablarlo a la luz de la palabra. Las sendas antiguas, o el buen camino que el Señor les dice que pregunten por esa, primero era un camino de obediencia a Dios. Un camino de obediencia. La senda antigua es un camino de obediencia. Cuando Dios le habló a su pueblo, oye Israel, está atento, escucha Israel, esa palabra oír en el hebreo, ya lo hemos dicho, lo hemos enseñado, conlleva no tan solo escuchar físicamente, sino también obedecer. Cuando Dios le dijo a su pueblo, oye Israel, estos son los mandamientos que yo te entrego, el Señor le está diciendo, oye y obedece. Porque oímos la palabra, ¿para qué? Para obedecerla. No oímos palabra tan solo para, hoy que bueno el mensaje. Como muchos me han dicho de repente, gracias pastor por el mensaje. Pero no lo obedecen. Oímos para obedecer. Ese es el concepto bíblico de oír. Oír para obedecer, para hacer lo que el Señor nos ha hablado. Como dijo Jesús al finalizar el sermón del monte, allí en Mateo, ¿se acuerdan? Capítulo 7. ¿A quién compararé? Dijo el Señor. El que oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece. Jesús dijo, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, las tempestades, las aguas y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Oímos para obedecer, escuchamos su palabra para obedecer. Por eso esta senda antigua, mis queridos hermanos y amigos, es una senda de obediencia. El Señor le está diciendo a su pueblo, vuelve a la obediencia Israel, vuelve a la obediencia a tu Dios, vuelve a la obediencia, porque si tú obedeces, las bendiciones vendrán sobre ti. Allí en el capítulo 28 de Deuteronomio, yo sé que usted lo ha leído, están las bendiciones de la obediencia. ¿Ha leído usted el capítulo 28? Es maravilloso. Comienza así: acontecerá que si oyeres, nuevamente oyeres, y obedecieres atentamente a Jehová tu Dios, y andares en sus estatutos y guardares sus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán. Y comienza el Señor a enumerar una serie de bendiciones para su pueblo. Maravilloso. Pues bien, hoy día tenemos mayores bendiciones que esas, porque nuestra bendición va en el sentido de lo espiritual. Cuando tú obedeces, cuando tú oyes la palabra y la obedeces, la bendición del Señor está asegurada para tu vida, y la bendición de Dios en tu espíritu, en tu alma, es grande. Dios le está diciendo a Israel, vuelve a la obediencia.
Vuelva al camino antiguo de la obediencia. La segunda característica de esta senda antigua, esta es una senda de santidad y de testimonio. Ya dijimos que el pueblo de Dios estaba lejos del Señor en sus pecados, pero ¿cuál era la senda antigua para el pueblo de Dios? Ahora, usted tome nota de esto porque usted puede decir, que eso era para Israel. Esto sigue siendo para nosotros. La senda antigua es una senda de santidad y de testimonio. El Señor le dijo a Israel, ustedes me van a hacer gente santa. Como yo soy santo, le dijo Dios a Israel, ustedes también van a ser santos. ¿Y qué es ser santo? No santurrón, santo. Es apartarse del pecado. Y pecado es todo lo que sea desobedecer a Dios, todo lo que es transgresión de la ley de Dios. Cuando yo entro en el camino de la santidad, me aparto de eso y me aparto ahora para Dios. Me aparto del pecado para Dios. Y el Señor le dijo, ustedes van a ser una nación de gente santa. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Y si lo llevamos al tiempo de la iglesia, como dice Pedro, más vosotros sois, ¿se acuerdan? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 me parece, el Señor le dice, más vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea el Señor. Eso somos. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Esta es una senda de santidad, pero también de testimonio. Porque cuando la iglesia camina en la santidad del Señor, va dando testimonio de Dios al mundo, va dando testimonio de la luz de Cristo al mundo, y el mundo va a creer cuando ve una iglesia santa, una iglesia que se aparta del pecado para Dios. No sé si usted puede decir amén a eso, porque así es. Yo sé que hoy día en el mundo la gente que no conoce al Señor está dura, la gente mucho incrédulo, pero también gran responsabilidad de que la gente no quiera venir al Evangelio está en que los cristianos no hemos dado un buen testimonio del Señor allá afuera. Porque la gente dice, para ser como ese, no, prefiero no estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristiano es mentiroso, porque el cristiano es estafador, porque el evangélico, ¿cierto?, no tiene un buen testimonio de vida, es mañoso, es iracundo, ¿cierto?, es irresponsable, en fin, no da un testimonio. El Señor llamó a Israel a ser un pueblo santo, pero a la vez con esa santidad dieran testimonio a las otras naciones del Dios de Israel. La iglesia de Cristo también está llamada a caminar en el camino de la santidad y así va a dar testimonio afuera. Gloria a Dios. Quizá ustedes dicen, no sé si será así, pero lo que yo te estoy hablando es lo que me enseña la palabra y tengo que enseñarte la palabra. Si tu testimonio de vida, mi testimonio de vida no es bueno, no esperemos que la gente crea en el Evangelio. Que Dios nos ayude. Esa es la senda antigua. ¿Cuántos cristianos tienen una boca afuera? Como decimos vulgarmente, se les cae el cassette, garabatos para allá, garabatos para acá, mentiras para allá, mentiras para acá. ¿Y tú crees que así van a creer en Cristo? Pero cuando el cristiano camina en la santidad del Señor, no estoy diciendo que sea perfecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos,
Aún estamos con esta naturaleza de pecado en nuestras vidas que luchamos todos los días luchamos contra nuestra naturaleza de pecado, todos los días luchamos contra nuestra propia carne y nuestra propia naturaleza que nos incita al pecado, que nos incita a hacer lo malo. Pero cuando estamos en el Señor y caminamos en la santidad del Señor, pedimos a Dios que nos ayude y que en esta lucha espiritual gane el espíritu y no la carne. Cuando el cristiano se destaca, cuando el cristiano es luz, cuando el cristiano resplandece allá afuera en las tinieblas, la gente dice, sí, es diferente, es distinto, tiene algo especial. Y en un momento tú le vas a decir, ven conmigo a la iglesia, te invito. Sí, voy a ir, porque tú eres distinto, tú no eres como los otros, tú eres especial, tú no eres respondón como los otros empleados, tú no eres irresponsable, tú no mientes. Otros roban, yo nunca te he visto robar, eres íntegro, gloria al Señor. La gente ve algo distinto y así puedes dar testimonio con tu ejemplo, con tu vida, de que el Señor ha hecho una obra en tu vida. Y como dijo Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial, porque ustedes tienen buenas obras. Gracias por los amén. Yo sé que, pero no importa que no me digas amén. Tengo que decir esta palabra porque es la verdad. El mal testimonio de muchos evangélicos ha hecho que muchos no quieran creer en el evangelio. Pero a pesar del mal testimonio de muchos evangélicos, el evangelio es puro, el evangelio es santo, el evangelio es poder y debemos seguir predicándolo. Gloria al Señor, porque el evangelio sigue transformando vidas. El evangelio de Cristo sigue cambiando vidas. Por eso Pablo dice a los romanos, hablando de esta nueva vida en Cristo, él dice, el que robaba no robe más. El que no pagaba impuestos, ahora los tiene que pagar. El que no era respetuoso, ahora respete. Lo dice Pablo. Romanos capítulo 13, los deberes cristianos, porque le está hablando a quienes caminan en la santidad. Que Dios nos bendiga. La senda antigua es un camino de santidad y de testimonio. El profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, se queja amargamente. Y Dios dice esto a través del profeta Isaías a su pueblo: por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Hoy, lamentablemente, a causa del mal testimonio, el nombre de Cristo es blasfemado entre los que no le conocen. Que Dios nos ayude. ¿Qué es también esta senda antigua? Es una senda de servicio y adoración. Dios llamó a Israel para que fuese un pueblo que le sirviera y le adorara. El Señor estableció todo un sistema de adoración para su pueblo, pero el pueblo, ya dijimos, no adoró. Adoraron a ídolos, adoraron a falsos ídolos o falsos dioses. No anduvieron por esta senda. Usted puede decir, nosotros no adoramos ídolos, no tenemos ídolos, pero la verdad es que los ídolos también han entrado en el pueblo de Dios, porque ídolo es todo aquello que está antes que Dios en tu vida. Eso es un ídolo. Hoy día no tenemos ídolos con cara de ídolo, ni patas, ni manos. Pero quizá el trabajo es tu ídolo. Quizá el trabajo está antes que Dios en tu vida. Y lo digo con testimonio. ¿Cuántas veces le he dicho a algunos hermanos, busque a Dios, sirva a Dios? Es que no, es que el trabajo, es que esta pega aquí, este trabajo acá. Y se siguen llenando de pega. Y pasa a ser un ídolo que hay que servir, porque a los ídolos se les sirve, se les adora. ¿Hay o no hay ídolos?
No es que tengo que cumplir con mi trabajo. Sí, si la palabra no le dice que usted no cumpla con su trabajo. La palabra le dice que debe ser responsable. Pero cuando caemos en el afán y en la ansiedad, más, cuidado, puede transformarse en un ídolo. ¿Qué otro ídolo hay? Mira, hasta la misma familia puede transformarse en un ídolo. Porque anteponemos nuestra familia antes que Dios. ¿Y por qué no sirve a Dios, hermano? Venga a buscar a Dios. No, es que salimos con la familia. Ya, está bien, hay que salir con la familia. Y el otro domingo, ¿por qué no vino? No, es que tengo que estar con la familia. Y el otro domingo, no, es que la familia. Y me han dicho, pastor, la familia es lo primero. Sí, pero después de Dios. Dios no te dice que no salgas con tus hijos. Yo mismo salgo con mis hijos, me tomo mis días de descanso en el verano, porque tiene que ser así. Tengo que estar con mi familia. Y trato de estar el mayor tiempo posible con ellos. Pero cuando eso ya pasa a ser la prioridad, y no es Dios, se transforma en un ídolo. Que Dios nos ayude. ¿Cuáles fueron los ídolos de Israel? Las imágenes, los reyes, los ídolos. Quemos, dios de los amonitas. Astoret, diosa de los fenicios, que le adoraron, le hacían sacrificios. ¡Qué terrible! Siendo que el Señor le dijo, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. A Jehová tu Dios amarás. Pero ellos amaron los ídolos, amaron las otras naciones. Queremos ser como las otras naciones, dijeron ellos. Todas las otras naciones tienen su rey. ¿Y por qué nosotros no tenemos rey? Queremos ser como las otras naciones cuando pidieron rey. Lo que pasa es que ellos eran distintos porque el que tiene al Señor es diferente. Porque Dios ha hecho una obra en su vida. La iglesia es distinta. La iglesia no se puede acomodar al mundo porque es distinta, es diferente. Tiene un llamado santo. Tiene un llamado especial del Señor. Gloria a Dios. Pero ellos querían ser como las otras naciones. Y hablaron con Samuel. Samuel, danos un rey. Y Samuel no le gustó. Pero el Señor le dijo, Samuel, déjalos. Déjalos. No te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. El Señor le había dicho, yo soy tu rey, le dijo. Qué maravilloso. Yo soy tu rey, Israel. Es como si el Señor nos dijera, yo soy su presidente, como Chile, que nos dijera, yo Chile soy tu presidente. ¿Quién no estaría contento? ¿Quién no daría gracias a Dios por tener un presidente como el Señor? Así era lo mismo con Israel. Yo soy tu rey, yo salgo contigo en las batallas, yo te llevo a la victoria, yo te gano las batallas porque yo soy tu rey. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey humano como las otras naciones. ¿Y cuántas veces la iglesia también quiere ser igual que afuera, quiere hacer las cosas igual que afuera y se olvida de que el Señor es nuestro Dios, el Señor es el Señor de la iglesia y si estamos con Él, Él nos llevará a la bendición y nos llevará a la victoria. Gloria a Dios. Este es un camino de servicio y de adoración a Dios. Por último, este es un camino de comunión y de caminar con Dios. ¿Qué más quería Dios? Tener comunión con su pueblo. Que su pueblo caminara con Él, anduvieran con Él. Así también Dios quiere caminar contigo y quiere tener comunión contigo también el Señor y conmigo. Y cuando andamos en esta senda antigua tenemos comunión con Dios, caminamos con el Señor y el Señor se agrada de nosotros y el Señor nos llena de su gozo y nos bendice. Cuando caminamos con Dios es un camino de comunión con Dios. Esto es un mensaje breve de este mensaje del profeta. Y el Señor les dice, hay 4 verbos aquí. Párense,
observen, pregunten y anden por este camino. Ahora, ¿a quién tenían que preguntarle? Ya dijimos a los que sabían. ¿A quién? Dios había levantado profetas, Dios había levantado a los levitas, a los sacerdotes. A ellos tenían que preguntarle. A ellos tenían que ir y decirle, ¿cómo es la senda antigua? ¿Sabe por qué había pasado esto? Y quizá me voy a meter en otro tema, pero tengo que, aunque sea, plantearlo. Porque había una generación que se había levantado que no conocía el nombre de Dios. No tenían idea de lo que Dios había hecho en la antigüedad con Israel. Porque los padres fallaron. Y no les transmitieron el mensaje de Dios, no le transmitieron el camino del Señor. Por eso el Señor le dice, pregunten, tienen que preguntar porque ellos no sabían. Esta generación no tenía idea de las grandezas de Dios, del camino del Señor. ¿Y a quién tenían que preguntarle? A los atalayas, a los profetas que Dios había levantado como Jeremías. Pregúntenle, ¿cuál es la senda antigua? Muéstrenos el camino antiguo, muéstrenos para que andemos por ello. Y ahí estos profetas y estos atalayas y estos hombres que estaban comisionados por Dios para enseñarles la palabra, enseñarles la ley de Dios, con gusto lo iban a hacer. Y les iban a decir, mire, esta es la senda antigua, esto es lo que dice la ley de Dios, esto es lo que el Señor pide, y ellos le iban a dar respuesta. Hoy día, ¿a quién tú tienes que preguntarle? Porque puede decir, pastor, entonces, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es esa senda que tengo que caminar? Puedes preguntarme, puedes preguntar a los hermanos, puedes preguntar a quienes Dios ha preparado, pregúntale a ellos, ellos te van a decir lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor por último le dice, anden por ese camino, anden por él. Por eso esta es una invitación que no se puede rechazar. Y el Señor le añade, aquí está el único verbo que se da por sí solo. ¿Cómo es esto? Porque los primeros 4 verbos es algo que ellos tenían que hacer. Tenían que detenerse, tenían que observar, tenían que preguntar y tenían que andar. Eso significa esfuerzo, levantarse y hacer algo. Pero el quinto verbo dice, hallarán. Es algo que se iba a dar por sí solo, porque quien camina en el camino del Señor hallará descanso para su alma. Hallará descanso para su alma. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí va a ser la palabra del Señor. La segunda parte va a ser el próximo domingo.